En el video de hoy les voy a contar lo que me pasó aproximadamente por el 2001-2002, cuando yo era el tipo más fiel del mundo, cuando yo era el tipo más infiel del mundo, así que no se pierdan este video. En el 2002 ya iba como 2 años con la que era mi novia en ese momento. Y era una relación de infidelidades a un nivel, no puedo decir, realmente la engañaba mucho a esta chica. Cada vez que medio teníamos algún conflicto, alguna cosa, me escapaba yo y me iba con una, me iba con otra. Y era infidelidad tras infidelidad. ¿Y qué hacía mi novia en ese momento? Nada. Nos peleábamos, nos discutíamos, le rogaba que me perdone. Bueno, no pasaba ni un día y volvíamos a estar juntos. Porque teníamos una relación bastante buena, no puedo quejarme, era muy buena novia, pero yo en ese momento de mi vida era una persona infiel. Y no hay cómo cambiar a alguien así. Entonces era muy difícil que yo deje de hacer algo que me gustaba. Además, ¿cómo iba a dejar de hacerlo si ella siempre me perdonaba? Pero bueno, aquí va la parte triste de la historia, triste para mí. Es que un día... obviamente la volví a engañar porque esto era tan común y ella se enteró. ¿Cómo se enteró? Entró a mi dormitorio y vio unos aros de mujer en el piso. Un solo aro vio en el piso. Y me hizo un escándalo, obviamente. Yo agarré y me enojé porque siempre me enojaba y le volcaba la tortilla y le decía: "Vos estás loca", le dije, ¿qué no te la voy a hacer? ¿Sabes que esos son los aros de...? No, te voy a decir la verdad, le dije. Anoche vino un amigo a mi casa con una chica y me pidió que le preste el dormitorio. O sea, para que se den cuenta de la típica historia de los hombres, que somos tan tontos que no nos damos cuenta que son hasta absurdas nuestras historias. Pero bueno, le dije eso y ella se enojó, me dijo: "Vos estás loco", y me mandó al diablo y se enojó y quiero terminar con vos. Y bueno, cuando se fue ni siquiera estuve triste porque yo sabía qué es lo que iba a pasar. Al día siguiente le iba a ir a pedir perdón, le iba a decir que hablemos, que nunca más la voy a engañar. Y iba a volver conmigo como siempre lo había hecho. Pero esta vez no fue así. Parece que estaba bien cansada de que le haga lo mismo. Y para mi mala suerte, al mismo tiempo, había habido alguien que la estaba buscando. O sea, habían muchos hombres que la buscaban. Ella era muy linda. Pero bueno, resulta que se arregló. Entró en una relación con el Mr. Bolivia. El que en ese momento era el hombre más lindo de mi país. Y realmente era un tipo muy simpático, musculoso, alto. O sea, un tipazo. ¿Saben cómo me dolió eso? ¿Saben dónde me pegó eso? Aquí se acabó Gabriel el mujeriego. Se acabó Gabriel el que... no importa, me va a perdonar. Me enloquecí. Cuando me enteré que ella se había arreglado con este tipo, me enloquecí. Y encima me apagó el teléfono y no me contestaba. Y yo la llamaba, yo quería preguntarle qué es lo que pasaba, porque me había enterado por un chisme, y me dice: "Oye, ni sabes, fulana, tu novia está de novia con tal persona". Y yo no lo puedo creer. Entonces, bueno, conseguí ir a su casa, le esperé a que llegara a las 12 de la noche. Y cuando ella llegó, yo así atacado, me abrió la puerta: "¿Qué pasó? ¿Qué me has hecho? ¿Con quién estás?". Todo enojado, reclamando todavía. Y me dice ella: "Gabriel, yo con vos terminé. Anda a hacer tus jodas, salí con las mujeres que te da la gana, pero conmigo la historia se acabó. Y yo ya tengo novio, mi novio es fulano de tal, y bueno, me estoy con él y me trata bienísimo y es súper cariñoso". Y yo temblaba cuando me decía esto: cállate, no me digas más, ¿sabes qué? No, termina con ese tipo mañana mismo, quiero que termines con él mañana mismo. Y ella se reía: "Estás loco, y no voy a terminar con él, me encanta, es un hombre sango", me decía. Y yo así temblaba. La cosa es que me cerró la reja y se entró a su casa. Aquí comenzó mi calvario. Recuerdo que 2 o 3 días estuve bebiendo, lloraba. Me acuerdo que cerca de mi casa había un canal de drenaje. Iba y me sentaba en el canal de drenaje con una botellita de cerveza y la amo, y lloraba porque la amo a mi novia. Me enloquecí, realmente me perdí. Nada es eso. Es que yo insistía y la llamaba todos los días y no me contestaba, me bloqueaba un día, otro día me desbloqueaba y me tenía ahí en esa incertidumbre. Yo le decía: por favor, dame una oportunidad, déjelo a ese hombre, voy a cambiar, voy a ser el novio más bueno del mundo. Y ella se reía, se burlaba y me decía: no voy a volver con vos. Y yo, cuando
lo que más me dolía era ese tipo tan simpático. O sea, yo soy un monstruo, soy nada, soy una burla, soy una bolsa de excremento al lado de ese tipo. Yo decía, no puede ser que me haya cambiado por ese, ¿por qué? ¿Por qué me dejó? Y debe estar enamorada, y sufría y no podía dormir y me enloquecía en las noches, ya no sabía qué hacer. La cosa es que cuando ya pasó unos 5 o 6 días y yo seguía insistiendo que estaba pasando el peor momento de mi vida en ese momento, ella me dijo, me prometes que vas a cambiar y yo termino con él, me dijo. Porque te extraño, te extraño y la verdad que no estoy pudiendo llevar esta relación. Yo no la podía creer, la recuperé, dije, por fin la recuperé. Ella terminó con el tipo y volvió conmigo. Me acuerdo que volvimos, nos amábamos, era todo perfecto. Y sí, yo dejé de ser infiel. ¿Por qué? Porque me hice una promesa ese día. Yo dije que nunca más iba a engañar a mi novia, a ella o la mujer que sea, si es que yo la quería, porque yo la quería a ella, no necesitaba engañarla, yo no necesitaba ni una otra mujer, ella era linda, teníamos buen sexo, todo era perfecto, era una buena persona, pero en mi mentalidad machista de ese momento, que yo tenía 23 años, ser infiel era lo correcto y por eso lo hacía. Por temas sociales, por temas culturales, porque mis amigos me presionaban, porque conocía mujeres, porque era un estúpido y porque no estaba listo para una relación. Pero esta lección tan dolorosa que ella me hizo pegando en mi ego, porque eso es lo que hizo, golpear en mi ego como hombre, irse con otro tipo más simpático y no querer volver conmigo, hizo que yo diga, nunca más voy a volver a ser infiel con la persona que yo quiera. Y si lo hago, mejor termino la relación y estoy soltero. Desde ese día hasta ahora sigo firme con esto. Y creo que uno no tiene por qué ser infiel con alguien. Si uno está feliz con esa persona, tiene que quedarse con esa persona. Y si no es feliz, tiene que buscar otra persona y dejar la pareja y estar soltero. Pero aquí va el grave problema. Ella hizo las cosas totalmente mal. Este es el punto. En primer lugar, lo único bueno que hizo fue dejarme y no perdonarme por ser infiel. Utilizó la estrategia de un clavo saca otro clavo. Perfecto, conoció un tipo lindísimo, tenía que haberse quedado con él. Y si la relación no funcionaba, igual tenía que haberse quedado con él hasta que se olvide de mí, por lo menos. Quizás iba a enamorarlo, le iba a pasar mejor, porque así funciona un clavo saca otro clavo. Pero ¿qué hizo ella? Cometió el error de seguir en contacto conmigo. Y así es imposible que uno se enamore de otra persona. Es obvio, ella terminó extrañándome a mí, sí, a la bolsa de excremento, al lado del Mr. Bolivia, que era un tipazo, me prefirió a mí. Wow, soy lo mejor. Pero no, ¿cuál fue su error? Que al volver conmigo, quizás yo no hubiera cambiado. El tema no es que cambié o no cambié, sino que ella ya no confiaba en mí. Y nuestra relación ya no tenía salvación, nuestra relación ya había muerto hace mucho, nuestra relación ya había fracasado en el momento de que le fui infiel la primera vez, porque ella ya no confiaba en mí, era muy celosa, vivíamos peleando, pero de ahí en adelante yo nunca más la volví a engañar y el sufrimiento fue para ambos. Yo tenía que aguantar los celos, tenía que aguantar los shows, tenía que aguantar los escándalos, terminamos un montón de veces más, no podíamos dejarnos hasta que al final acabó nuestra relación. La moraleja de la historia, que a veces a los hombres nos tiene que pasar algo tan pero tan doloroso para que entendamos que lo que estamos haciendo es malo. Muchos no aprenden la lección, gracias a Dios yo sí aprendí la lección. Mi exnovia se equivocó al volver conmigo, no debió volver nunca. Pero bueno, lo intentamos, en ese momento los dos no sabíamos lo que queríamos y pensábamos que era amor. Así que si usted, querido amigo, es hombre y es una persona infiel, tenga miedo de que le hagan lo mismo, porque es la cosa más dolorosa del mundo. Y si usted es una mujer y deja a su pareja porque conoce a otra persona, nunca, pero nunca vuelva con esa persona. Porque a pesar de pegarle en el ego del hombre, en el momento que usted vuelva, va a hacer que esa persona nuevamente se sienta con poder sobre usted. Así que cuando a uno le engañan, la relación tiene que terminar. Y cuando uno es infiel, también debería terminar y seguir por el camino soltero. Y si les gustó este video, no se olviden de suscribirse en el canal, dejar su like, dejar sus comentarios, ya me imagino los comentarios que me van a dejar, compartirlo en redes sociales y nos vemos en unos días.